Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mates con Aguchia. Les vengo a traer ahora un videito sobre área y perímetro. Si pueden suscribirse y al final pueden poner si les gustó o no este video. No me juzguen por solo uno, así que se pueden suscribir, animarse y después ver mis otros videos, tal vez de todos, algunos seguro que les pueda resultar de utilidad. Bueno, es una invitación, claramente. Vamos a hablar de área y perímetro, dos conceptos muy utilizados, muy útiles para describir la realidad, para entenderla. Y me propongo hacer un video sin cálculos, simplemente ir razonando en torno a estos dos conceptos y ver cómo se relacionan. Ahí tengo cuatro rectángulos de las mismas dimensiones, del mismo tamaño. Y bueno, recordando un poco qué es el perímetro, entendemos por perímetro la longitud que tiene este recorrido, es decir, sumar los cuatro lados del rectángulo. Y entendemos por superficie pensar lo que ocupa el relleno, decimos nosotros, o podemos decirlo, bueno, pero veamos un poco más en detalle qué es eso. Si quiero medir la longitud, lo único que tengo que hacer es el perímetro, la longitud es definir una unidad de longitud. Yo puedo decir que este pequeño segmento mide una unidad. Y entonces lo que voy a hacer es comparar o pensar cuántas veces entra ese segmento en, por ejemplo, este lado, la base. Y eso es lo que va a medir el segmento. Después lo comparo con este, y eso es lo que va a medir la altura del rectángulo. Y entonces sumo lo que mide ahí este, lo que medía este, lo mismo mide este que el de acá abajo, y lo mismo mide este que el de este costado, ¿no? Por eso la calculo como dos veces la base más dos veces la altura y tendría el perímetro. Pero si tengo que medir la superficie, esta unidad que acabo de definir no me sirve, ¿sí? Porque no puedo meter rayitas, líneas dentro de una área. Entonces, lo que hacemos es definir una unidad cuadrada, es decir, tomo esa unidad como referencia, pero ahora hago completo lo que sería un cuadradito de uno por uno. Un cuadradito de uno por uno. ¿Sí? Tomé esa referencia y entonces esto tiene una unidad de ancho, digamos, y una unidad de alto. Y entonces es lo que esto llamamos, la matemática lo llama, una unidad cuadrada. ¿Sí? Le ponemos ese 2 porque es u por u. Y lo que entonces hacemos es contar cuántas de estas unidades entran en ese rectángulo. Y de esta manera voy rellenando el rectángulo con esos cuadraditos blancos. Cada cuadradito mide una unidad cuadrada. Es un cuadradito. De ahí la palabra. Y entonces esa unidad sí me sirve para medir superficie, porque digo, bueno, ¿cuántas de estas unidades necesito para rellenar todo el rectángulo? Bien, dicho eso, que es la diferencia entre perímetro y superficie, ahora vamos a hacer un par de cosas interesantes. Veamos, fíjense. Tenemos entonces que este primer rectángulo tiene una determinada superficie, un determinado perímetro, que ya somos capaces de saber cómo medirlos, aunque no lo estemos haciendo. Ahora les voy a proponer que en este rectángulo gemelo, ¿sí? Hacer un recorte, es decir, lo vamos a cortar. Vamos a cortar de la siguiente manera. De este punto aquí arriba me voy a ir hacia un punto hacia ahí a la derecha, o sea que voy a quitar, estoy quitando de alguna manera esto, estoy quitando esta parte y tengo una nueva figura, ya no es un rectángulo,
sería un trapecio, una figura de ahora ya no son 4 lados, sino que son 5 lados. Y la pregunta que les voy a hacer, aunque parezca obvia, ¿tiene más o menos superficie que la anterior? Bueno, si es superficie, de alguna manera lo que estoy haciendo es le quité esos lados, pero también le quité todo esto que tenía de relleno. Todo eso también desapareció. Por lo tanto, estoy restando capacidad. Ya no entran tantos cuadritos blancos como si entraban en el original. Por lo tanto, desde ese lugar tiene, sí, menos superficie. Podríamos intuir tal vez que entonces va a tener menos perímetro. O sea que recorrer sus lados también va a llevar menos em, distancia, menos unidades de longitud. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, para poder comprobar eso, tendríamos que detenernos un ratito ahí les muestro, en el triángulo que está por acá. ¿Sí? Porque ese triángulo contiene estos dos lados son los que estamos quitando del rectángulo y este lado sería el que está sustituyendo a esos dos. Entonces, si comparamos esas tres longitudes, podríamos determinar también qué está pasando con el perímetro. Bueno, ¿qué sabemos de un triángulo? Si voy a intentar hacer exactamente el mismo para que ustedes me crean, aunque no necesariamente va a depender de eso, sino como insisto, del razonamiento que estamos haciendo. Así que me voy a hacer un triángulo sobre este justo, que es el que pretendo estudiar. Me lo voy a llevar, esperen que tengo que desarmar un poco, pero ahí me lo llevo. Tengo un rectángulo y me llevo el triangulito. Bien, y por acá cometí el error de cortarlo, pero voy a dejarlo ahí. Creo que está. Sí, está el rectángulo con lo que le saqué. Una pintita negra nada más. Pero veamos este triángulo. ¿Qué sabemos de un triángulo? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos caminando, tenemos que ir a determinado lugar, nos encontramos con una plaza y de pronto sabemos que tenemos que doblar a la derecha y después a la izquierda, ¿no? Entonces, por lo general, en una plaza, si yo llegué a una esquina y tengo que llegar a esta otra, al ser una plaza aprovechamos y caminamos por el centro, ¿no? Por la diagonal, decimos. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos que nos estamos ahorrando camino, ¿sí? Que la alternativa es más larga. Bueno, y eso de hecho es así. En un triángulo hay una propiedad que se llama desigualdad triangular. Y eso significa que al sumar cualquier par de lados del triángulo, el resultado de esa suma siempre va a ser mayor que la longitud del lado que dejé afuera. Es decir, que si sumo este lado con este lado, el resultado va a ser mayor que la longitud de este lado. Y si sumo estos dos lados, el resultado va a ser mayor que la longitud de este solo. Y está bien. Pensemos si yo tuviera que construir un triángulo que tenga un lado de 5, un lado de 2 y un tercer lado de 8. Si yo tuviera que construir ese triángulo, anticipan la imposibilidad. ¿Por qué? Porque si yo coloco 5 de acá hasta acá, coloco 2 de acá hasta acá, 5 y 2 son 7, es decir, me está faltando una unidad. Por lo tanto, cuando yo junte los lados y los quiera abrir para formar el triángulo, encuentro que se separan y nunca cierra ese triángulo. Bueno, es una manera visual de comprenderlo. Volviendo entonces a nuestro rectángulo, en esta primera propuesta de modificación, vemos que si yo realizo esta modificación, es decir, quito estos segmentitos
y transformo el rectángulo en esta figura, obtengo una figura con menor superficie y también menor perímetro. ¿Y será que siempre es así? Bueno, para eso tengo otros dos rectángulos para proponerles otra tarea. Veamos en este de aquí abajo. Supongan que nuestra modificación ahora es la siguiente. Trunco aquí, me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí. ¿Sí? Voy a tener que hacer este pedacito. Tengo el cuadrado, pero ese cuadrado, para que quede bien, denme un momentito, denme un ratito, voy a intentar de no irme de la cámara a este cuadrado. Lo que quiero hacer, lo quiero mover. Ahí está, gracias. Pude mover. Vamos a borrar este pedacito. Ahí está. Y esto es lo que quiero hacer. Quiero armar como una U ahí. Y una vez que tengo esa U, voy a borrar este pedazo. Ahí está. Y hago esa intervención en el rectángulo. ¿Observan lo que hice? Entonces, de nuevo, he modificado el rectángulo original y me vuelvo a hacer las mismas preguntas que me hice recién, ¿no? ¿Qué pasó con el área y con el perímetro? Bien, con el área nuevamente vemos que le hemos quitado todo eso, entonces podemos intuir básicamente que tiene menor área. ¿Y qué pasó con el perímetro? Bueno, hemos reemplazado este segmento por estos tres. Entonces, ¿qué pasó? Hemos aumentado el perímetro. ¿Y cómo me doy cuenta? Y porque este segmento que yo quité acá está aquí abajo. Y aparecen estas dos longitudes, o estos dos segmentitos que son partes ahora del perímetro, que no estaban. Por lo tanto, se agregaron este y este. Es decir, que ahora el perímetro es más grande, pero hemos disminuido el área. ¿Se entiende lo que hemos hecho? Ahora, ¿habrá manera de aumentar el perímetro en este rectángulo sin modificar el área? ¿Qué dicen ustedes? Aumentar el perímetro, pero sin modificar el área. Bueno, fíjense que sí hay forma de hacerlo. Miren, una manera es tomar, la manera más sencilla que a mí me queda, porque estoy armando acá, es tomar esa figura, es una poligonal, porque no está cerrada, y la voy a usar para hacer lo mismo en este. Tengo acá el último, y lo voy a volver a replicar aquí abajo, pero lo voy a poner de esta manera. Entonces, lo puedo poner en cualquier lado, ¿no? Lo puedo correr acá si quieren. Puedo hacer coincida ahí para que quede más bonito. Pero fíjense lo que logro ahora. Vamos a borrar estos elementos. Voy a borrar este para que no confunda también. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, en cuanto al área ahora, pasa que yo le quité esto, pero eso que le quité ahí, se lo agregué acá. Y es exactamente lo mismo. Pero en términos del perímetro, como decía antes, este que quito ahí lo agrego acá, pero se agregan estos dos que no estaban. Y este que quité acá, lo conservo acá, pero de nuevo vuelvo a agregar estos dos que no estaban. Es decir, amplié el perímetro incluso más que en el ejemplo anterior, pero conservé el área de la figura. Bien, así que como ven, esta relación entre área y perímetro es bastante flexible, no está determinada en esta primera modificación de este rectángulo a esta otra figura que no es un rectángulo. Pudimos disminuir el área y disminuir el perímetro. En este segundo caso, disminuimos el área, pero aumentamos el perímetro.
Y en esta última modificación, tal vez la más ingeniosa, conservamos el área y aumentamos el perímetro. Así que, bueno, la intención es justamente que uno pueda razonar al respecto y haber entendido la diferencia entre área y perímetro. Bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, ahí está el dedito por ahí abajo, creo, para darle me gusta. Un abrazo y que estén muy bien.